El sacerdote italiano Stefano Gobbi se encontraba de peregrinación en Fátima, Portugal, el 8 de mayo de 1972, y mientras rezaba en la capilla de las apariciones, experimentó una experiencia mística llamada locución interior. Él oraba por sacerdotes que habían renunciado a sus vocaciones y que intentaban armar una rebelión contra la Iglesia Católica. Recordemos que esto se da en pleno auge de lo que fue en 1965 el Concilio Vaticano II. Mientras oraba, el sacerdote sintió una fuerza que lo llevó a rezar al corazón inmaculado de María. La Virgen le pidió que fundara lo que se llamó Movimiento Sacerdotal Mariano. Y en 1973 el padre Gobbi comienza a escribir esos mensajes que recibe en forma de locuciones, por la cual publicó esos mensajes en un libro titulado A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. El padre comienza a escribir los mensajes desde 1979 hasta diciembre de 1997 y funda el Movimiento Sacerdotal Mariano. Entre el 6 de mayo de 1989 y el 24 de diciembre, Nuestra Señora le explica el libro del Apocalipsis en 12 mensajes, el cual haremos un resumen para todos ustedes. Nuestra Señora dice en los mensajes que ella es la mujer vestida del sol que aparece en el Apocalipsis capítulo 12. Y ella se aparece de la mujer vestida del sol porque tiene la misión de hacer brillar a la humanidad del oscuro dominio del dragón rojo. Dice ella que la parte donde aparece la imagen del dragón rojo vomitando de su boca un río de aguas para sumergirla, se trata de todo el conjunto de todas las nuevas doctrinas ideológicas falsas que tratan de oscurecer la figura materna de la Santísima Virgen, de negar sus privilegios, su función de ser Madre de Dios, de su protección sobre todos nosotros, lo que hoy llamamos el minimismo mariano. En el Apocalipsis, ella aparece vestida de sol, perseguida por el dragón rojo. De pronto se le regala 2 alas de águila para escapar del río de agua, y ella dice que esos son la palabra de Dios acogida por todos sus hijos. El dragón rojo es el ateísmo marxista de aquel momento, y que yo personalmente comento que es el padre de todas las demás corrientes ideológicas que nacieron posteriormente. Y los 10 cuernos del dragón rojo son sus medios de comunicación, y las 7 cabezas coronadas indican las naciones donde se basa su poder ideológico, político y militar. También en los mensajes nuestra Madre le explica el significado de cada cabeza, que coinciden con los 7 pecados capitales. Luego aparece la bestia negra, que es según Nuestra Señora la masonería, que tiene como misión fundamental combatir de manera disimulada pero mortal, impidiendo que las almas recorran el camino de la conversión profunda. Esta bestia negra sube del mar y es ayudada por una bestia de la tierra, que tiene 2 cuernos semejantes a las de un cordero. Esta bestia con 2 cuernos semejantes a los de un cordero es la masonería infiltrada en la iglesia, es decir, la masonería eclesiástica que se ha difundido sobre todo en los miembros de la jerarquía. Nuestra Madre dice que la masonería eclesiástica trata de oscurecer la palabra divina mediante interpretaciones personales con el pretexto de volverla más comprensible y aceptada, quitando la verdadera doctrina. Estos errores van a precipitar la apostasía dentro de la iglesia. Hay que recalcar que estos mensajes son de 1989, cuando la apostasía y la pérdida de la fe no eran visibles como ahora. Esta bestia con cuernos de cordero primero tratará de destruir al Cristo histórico, es decir,
tratará de decir que Cristo fue más o menos como una leyenda, o que no se sabe bien lo que dijo, para luego destruir al Cristo místico que es la Iglesia. La Virgen también le habló al padre Gobi del significado del número 666, que aparece en el Apocalipsis, como el número de la bestia. El 333 es el número que indica el misterio de Dios 3 veces 3, como en la Trinidad. Y el que quiere ponerse por encima del número de Dios es el 666. Aquel que se opone a Cristo es el anticristo. La Virgen también le dice en ese entonces que a partir de 1998 se hará más visible la apostasía y el anticristo. La Virgen también hace un llamamiento para los que forman su ejército permanezcan serenos y que tengan confianza en ella y en Dios, porque estos son tiempos de batalla y de dar testimonio de Jesús en todo momento. También tiempos de purificación, pero también son los tiempos de Satanás y de las fuerzas diabólicas que son seguidas por un número cada vez mayor de seres humanos. Son tiempos donde todos aquellos que sigan a todos estos falsos profetas serán marcados por su sello en la frente y en la mano. La marca en la frente y en la mano estará indicando la posición de su inteligencia y su voluntad, y los fieles seguidores de Cristo estarán sometidos a marginaciones y persecuciones. Con la marca en la frente del 666, estos seguidores aceptarán la negación de Dios, el rechazo a su ley y a toda su voluntad. Y quien es marcado en la mano, trabaja para sí mismo, para acumular bienes materiales, haciendo el yo el centro de todo lo que él cree. Pero así como el adversario marca a sus seguidores y secuaces, la Virgen María dijo que ella también marcará con su sello maternal a todos los que se han consagrado a su Inmaculado Corazón y formen parte de su ejército. Ese sello es la cruz de Jesús marcado en la frente. Estos mensajes dados al padre Gobi son muy importantes en nuestros tiempos, porque hay muchas cosas oscuras que están pasando a partir de 1998, como la infiltración en la Iglesia de creencias alejadas de la doctrina real de Cristo. Oremos por la Iglesia, por nuestros sacerdotes y por el Papa, para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos ayude a discernir los tiempos que están por venir.